Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar de los olores que actúan como mensajeros. Los aromas que percibimos nos envían algún mensaje, por ello es importante primero conocer el significado del aroma en concreto y lo que nos evoca para así poder interpretar el mensaje que se nos está dando. Y concretamente, el aroma que vamos a estudiar el día de hoy es la ruda. Es conocida desde tiempos inmemoriales. Esta planta goza de propiedades curativas y mágicas. Se considera una planta alquímica y es recomendada a la hora de conseguir la transformación interior. Por otra parte, sus componentes químicos se han convertido en un gran coadyuvante para todo tipo de curaciones. Se ha utilizado durante cientos de años como planta medicinal. Algunas creencias consideran que los chinos la usaban para una defensa contra los hechizos, además de emplearla para sanar enfermos. Tuvo un carácter sagrado para los hebreos y egipcios, quienes afirmaban que la ruda era un don de sus dioses. En América es utilizada por las comunidades aborígenes para hacer hechizos de amor. Ellos aseguraban que luego de poner una rama a la luz de la luna y entregársela al amado, se podría conquistar su corazón para siempre. La ruda también se emplea entonces para reducir el estrés, la ansiedad y para purificar la mente, alcanzar estados de paz y tranquilidad. También para ayudar a los posibles maleficios y presencias invisibles. Así que si tienes esta planta en casa y ves que empieza a marchitarse, puede deberse a que está absorbiendo las malas energías del ambiente. Pero entremos de lleno a cuáles son las propiedades específicas de la ruda. Ayuda a tonificar las arterias, protege los vasos capilares y refuerza sus paredes. Trata varices y otros problemas circulatorios. También evita hemorragias internas, tiene beneficios digestivos, evita la pesadez estomacal, el ardor del estómago, reduce los gases y la indigestión. Además, estimula la función biliar, por lo cual se aconseja consumir siempre después de una comida muy abundante. También nos va a ayudar para tratar cólicos, diarreas, espasmos estomacales, favorece para la menstruación, ya que aumenta la circulación sanguínea en el útero y por tanto no es recomendado en el embarazo. También se emplea para reducir el nerviosismo y el insomnio debido a sus efectos sedantes. Además, resulta útil en la curación del cáncer de piel, de psoriasis, disminuye la presión sanguínea y que el aceite de ruda posee efectos antiinflamatorios. Lo puedes consumir o lo puedes preparar en un té de ruda usando unas 12 hojas de la planta por cada litro de agua. Se hierve y lo dejas reposar durante unos 10 minutos. Luego lo cuelas y puedes beber unas 2 tazas por día. Así que por todo esto se considera una de las plantas medicinales más célebres en el mundo desde la antigüedad. Así que se le han atribuido numerosas virtudes, como vieron, mágicas, espirituales y además medicinales. Ahora sí, para ir finalizando, como pudimos ver, la ruda es una planta muy beneficiosa para hacer entonces limpiezas en el hogar de las malas vibras o energías negativas. Por lo que pueda que el mensaje que te estén dando con este aroma sea que hagas una limpieza en tu hogar con esta planta, y en el caso que estés teniendo algún malestar físico, alguna dolencia mencionadas anteriormente, entonces puede ser también que te estén indicando que consumas esta planta, como por ejemplo lo vimos en infusiones, o puedes hacer un sahumerio, utilizar incienso para ayudar a contrarrestar entonces el estrés, la ansiedad, etcétera. Porque recuerda que esta planta se emplea para purificar la mente, así que cada persona debe interpretar qué mensaje se le quiso dar según tu estilo de vida actual. Déjame saber en los comentarios si te ha llegado ese olor a ruda, si has sabido interpretar ese mensaje, si has aplicado alguno de estos consejos. Cuéntanos tu experiencia, porque esto puede ayudar también a otras personas que lo estén viviendo. Como siempre te digo, espero que este video te sea de muchísima utilidad, que lo pongas en práctica y sin más, nos vemos en el próximo video. Bye.